Mucha atención, Colombia, porque vamos a desenmascarar congresistas de la Alianza Verde que están diciendo cualquier sarta de mentiras para quedar bien y después ganar réditos políticos para las próximas elecciones. Así es, señores. Katy Jubinao, Angélica Lozano y el señor J.P. Hernández no se cansan de mentir y de ganar réditos políticos a costa de las mentiras. Y empezamos con Katy Jubinao, que está criticando el fin del convenio que tiene el gobierno con Colfuturo y las becas para estratos 4, 5 y 6. Pues resulta que Jubinao criticó el fin de este convenio diciendo que las personas de estrato bajo ni siquiera terminan el bachillerato. Así lo tienen. Pero vamos a ver la explicación que da aquí la señora Lalys Smith, que va al Congreso, señores, para cerrarle la boca a toda esta partida de congresistas que les gusta mentir día a día. De nuevo, Petro dejó desfinanciada la educación. O bueno, esto es lo que va a vociferar esta semana cierta congresista defensora de las EPS que la financian y del ICETEX un modelo neoliberal. Ayer se conoció que el gobierno dejará de financiar a Colfuturo, que es Colfuturo básicamente una fundación privada que ofrece créditos y becas para posgrados en el exterior. Recibieron de recursos públicos unos 64.000 millones de pesos anuales para condonar préstamos, es decir que el 47% para que eso funcionara lo financiaban ustedes con sus impuestos. Pero el problema es que, como lo muestran ellos mismos en una gráfica, solo el 6% de los beneficiarios entre 2007 y 2025 eran estratos 1 y 2, mientras el 75% son de estratos 4, 5 y 6, concentrados en Bogotá y Medellín. Es decir, que financiábamos a quienes tienen capital para estudiar sin estar subsidiados, aumentando así la desigualdad. Estamos subsidiando a quienes en realidad tienen algunas ventajas. Súmenle que salió la dichosa congresista a decir que Petro lastimaba a los estudiantes, pero omite decirle a la gente que la junta directiva de la fundación son élites financieras y políticas. ¿O por qué no cuentas que de esa junta directiva están banqueros como Luis Carlos Sarmiento Angulo, la ex primera dama Ana Milena Muñoz o los grupos Aval y Santo Domingo? Tampoco dice que tuvieron hallazgos de Contraloría por irregularidades. Ahora, en la actualidad, MinCiencias beneficia a 7.000 personas al año y van a aumentar las becas internacionales directas para doctorados y maestrías, priorizando todos los estratos y rincones del país. Acá entramos todos. En 2026 van a ampliar esto, asumiendo los costos reales sin intermediarios, porque sí, estas fundaciones son intermediarios. Es indefendible un modelo que subsidia a personas con más capacidades adquisitivas que a las personas de las regiones y que no tienen esa oportunidad. Así que si ven a aquella persona que menciono que por ahí gritando, recuérdenle que lo que está defendiendo es un modelo privatizador del que antes ella se quejaba. Porque así son los tibios, raros. Ese mensaje es para Katy Jubinao, porque es una mujer bien tibia, ¿no? Bien tibia, señores. Pues esta señora Katy Jubinao salió diciendo lo siguiente: el presidente campeón de la ignorancia y de la manipulación no entiende que las becas para las universidades en el exterior no llegan al estrato 1 porque sencillamente estas personas no logran ni siquiera terminar el colegio. ¿Ah? ¿Qué tal esta señora tan clasista? Me resultó. Y como gobernante no ha cerrado esas brechas en nada, dice la señora Katy Jubinao. Pues las personas empezaron a criticarla y a decirle: para Katy Jubinao el estrato 1 ni termina el colegio. Curioso, ¿no? Miles de esos jóvenes estudian en universidades públicas. Lo que no tienen es acceso a posgrados porque las becas se concentran es arriba, señores. Su desprecio a la clase popular queda en evidencia cada día más, señores. Y recuerde que esta señora ya es millonaria. En estos 4 años, pues ya reunió un capital y salió del anonimato con su trabajo en vagos a querer atornillarse 3 periodos más en el legislativo. Y aquí otro usuario le dice: ni un voto más para Katy Jubinao. Qué irrespetuosa en esta mal llamada representante. Ojalá Katy Jubinao tenga muerte política en el 2026. Es una persona impresentable, hipócrita, pésima congresista, enemiga de las reformas, por tanto, enemiga del ciudadano. Todo el mundo la critica. A Jubinao ya no le importa demostrar lo que es. Ya es sin asco y de frente. Es una clasista de mierda, llena de privilegios, a quien claramente le importa un culo los pobres, señores. Los usuarios opinan. Por supuesto, aquí Valentín Araujo, una persona que está aspirando por el partido Maíz 204 a la Cámara, le pega tremenda levantada. Katy Jubinao, decir que los jóvenes pobres no estudian porque ni siquiera terminan el colegio es ignorante e irrespetuoso. Que su deseo de atacar todo el presidente Petro no le siga nublando la razón. Y es que es bien clasista. Representante Catherine Jubinao, decir que los jóvenes pobres no estudian porque ni siquiera terminan el colegio es ignorante e irrespetuoso. Esos son los argumentos rastreros de la derecha colombiana después de que el gobierno decidiera retirar su apoyo a Colfuturo. Nuevamente, al estilo Cabal, demuestran que solo les gustan las becas y ayudas cuando son para los más ricos o sus hijos. Tenemos algo claro, Katy, son millones los colombianos que cumplen su sueño de ser profesionales a través de créditos, en su mayoría del ICETEX. Colfuturo no da becas completas, da créditos, becas, es decir, préstamos para estudiar afuera que solo funcionan si tienen cómo endeudarse y pagar después. Y eso lo explicó su propio director ejecutivo con cifras públicas.
Y según los datos, oigan bien, solo el 1% de los recursos llegó a los jóvenes de estrato 1 y apenas el 26% fue para estrato 1, 2 y 3, que representan casi el 80% de la juventud de este país. En cambio, el 74% quedó en estrato 4, 5 y 6 y los más ricos se llevaron el 41%. Así que representantes, hay miles de jóvenes de estrato bajo que sí terminaron el colegio, sí hicieron el pregrado y sí se postularon, pero quedaron por fuera no por falta de mérito, sino porque el modelo premia a quienes pueden endeudarse. Y eso no es meritocracia, es privilegio financiado con plata pública. Los recursos públicos, según la misma cifra de Colfuturo, solo han beneficiado a los estratos más altos de este país y que tienen la mayoría de ingresos. Por eso el gobierno acierta en cambiar el modelo. Así les moleste a la clase privilegiada que critican los subsidios, pero que son los primeros en hacer fila para hacer uso de ellos. Pide el tarjetón a la Cámara para la Curul Especial Indígena y marca 204 Partido Maíz. Ahí nos podemos dar cuenta que ya Katy Jubinao es una niña rica que no le importan los pobres, ¿no? Un fracaso esta señora. Y es que aquí se lo dice Esmeralda Hernández. Es falso, Jubinao. Muchas personas de estrato 1 logran terminar el bachillerato, graduarse de la universidad e incluso especializarse. Yo soy una de ellas. Lo que sí es mala fe, pues es negar que este gobierno está cerrando brechas cuando se han creado más de 300.000 nuevos cupos de universidades públicas. Se logró la matrícula cero y se incrementó el presupuesto mediante la reciente reforma Ley 30. Con ese discurso no defiendes a la clase popular, defiendes a los ricos que se han beneficiado de subsidios. Así es como se engaña al electorado. Ojo que Jubinao es financiada por los más ricos, señores, por las EPS. Por eso ella es antirreforma. Por supuesto, Gustavo Petro le contesta también a Jubinao y tome su peinada. Hermanita, por Dios, ¿cómo se le ocurre que es muy bueno que los jóvenes de estrato 1, 2 y 3, que llegan al 80% de la juventud colombiana con dineros públicos, solo se les entrega el 26% de los recursos para estudiar y es con créditos cuasi bancarios? ¿Usted sabe cuál es el porcentaje de estudiantes de estrato 1, 2 y 3 de las universidades de Colombia? ¿Por qué es aporofóbica? La Constitución prohíbe que los recursos públicos subsidien a personas que no tengan vulnerabilidad y especifica cuáles grupos son. ¿Sabe qué grupos son? Esta señora no sabe ni de grupos ni de nada. Está, mejor dicho, en las nubes defendiendo a los ricos. No se confíen de Jubinao, ¿no? Por otro lado, resulta que Angélica Lozano, también de la Alianza Verde, salió a ganarse réditos políticos con la reforma laboral. Ella piensa que el público y el colombiano es idiota y nos informa, señores. Resulta que esta señora, como fue la que recibió la reforma laboral luego de que la hundieron y la revivieron en el Congreso, ahora la señora dice que gracias a ella es que se está pagando el recargo nocturno desde las 7 de la noche, porque ella lo sacó adelante. Hágame el berraco favor, es que da rabia, señores. Dice ella, el regalo para hoy, dice, ¿no? Devolverles un derecho a los trabajadores. Desde mañana 25 de diciembre regresa el pago de recargo nocturno desde las 7 p.m. Les cuento, fue un logro que obtuvimos en la Comisión Cuarta cuando fui ponente de la reforma laboral. ¡Feliz Navidad! Bien, hijo de señora, la verdad que sí. Uy, no. La Navidad comienza con un regalo que fue haber recuperado un derecho perdido, el recargo nocturno. A quien trabaja de noche le llega más platica, luchada y ganada con el sudor de su frente. Un recargo, si trabaja todo un mes y gana el salario mínimo, esto será alrededor de 100.000 pesos. Por supuesto, dependiendo el número de horas que haya trabajado. El recargo nocturno no es un regalo, usted se lo ganó trabajando duro y lo logramos nosotros con mi iniciativa que empieza el 25 de diciembre a regir en la reforma laboral. ¡Feliz Navidad! ¿Qué tal esta desgraciada? Con mi iniciativa y gracias a mí, pues fue que salió el recargo nocturno. Ay, Dios mío, definitivamente, ¿no? Una señora que hundió esto, ¿no? Por supuesto, Mafe Carrascal llegó y le dijo, lo de Angélica Lozano tiene que ser patológico. Es increíble su oportunismo y sinvergüencería. Hizo todo en el Senado para oponerse a la reforma laboral. Incluso radicó un proyecto reducido a su mínima expresión. Luego se alió con Cepeda para que revivieran la reforma en su comisión y se autonombró ponente para luego deformar la mayoría de los artículos. Entre esos los recargos, llenándolos de excepciones y exclusiones. En el recargo nocturno excluyó actividades mayoritariamente nocturnas como restaurantes y bares y defendió el trabajo por horas. Por fortuna logramos contener la mayoría de sus absurdas pretensiones y el recargo nocturno quedó como lo acordamos en la Cámara desde el primer momento, ¿no? En época electoral tengan mucho cuidado con las camaleonas y es verdad, esta señora es una farsante, señores. Y aquí, pues lógicamente, Lali Sesmil la pone en su sitio. Es que rayan en la mentira, señores. No voten más por estas brujas. Vean este nivel de asquerosidad y camuflaje electoral. El recargo nocturno no es un regalo, usted se lo ganó trabajando duro y lo logramos nosotros
con mi iniciativa que empieza el 25 de diciembre a regir en la reforma laboral. ¡Feliz Navidad! Ay, suena bonito, ¿verdad? Como si ella sola hubiese salvado el día para millones de trabajadores que laboran en la noche. Pero esto no es un regalo navideño, es un derecho que se había perdido y que se recuperó gracias a este gobierno. Y hoy, aunque se venda como la salvadora, no es nada más que alguien que fue un palo en la rueda. Mafe Carrascal, coordinadora de la reforma laboral y orgullosamente compañera mía de la lista de Pacto a Cámara por Bogotá, la peinó. Mafe explica que Angélica hizo todo en el Senado para oponerse a la reforma laboral. Radicó un proyecto reducido a su mínima expresión, se alió con Cepeda para que revivieran la reforma en su comisión y se autonombró ponente. ¿Por qué? Básicamente para deformar la mayoría de los artículos. En el recargo nocturno, por ejemplo, llenó el texto de excepciones e exclusiones, como dejar por fuera actividades mayoritariamente nocturnas, como restaurantes y bares. Incluso defendió el trabajo por horas que habría perjudicado a los trabajadores. Falta por votar. Senadora Angélica. ¿Cómo vota? Senadora Angélica vota. Vota Manuel que no. Como esto no le bastó, hizo jugaditas como, primero, deformó el artículo del recargo nocturno en la ponencia. Luego, a las 10 de la noche, presentó una proposición sin que nadie de la comisión supiera, con cosas que ya había aprobado la Cámara, para quedarse con los aplausos y mostrar ese pantallazo absurdo de que fue su ponencia. Mafe lo denunció en ese mismo momento. Básicamente esto fue una jugada de Angélica para quedarse con los aplausos. Jugaditas. Eso es exactamente lo que son, maniobras oportunistas para aparentar ser la salvadora, mientras en realidad intentaba sabotear la reforma. Angélica no les ha regalado nada, solo trata de robarse el crédito de una victoria colectiva que es por este gobierno. Pero es que además vean cómo actuó esta señora mientras se daban los debates en el Congreso. Moción de procedimiento. Tengo una moción de procedimiento. Estamos en el orden. Buscamos una moción de procedimiento para los miembros de la comisión. Ahora usted no me podría negar la moción, que es en la ley 15. Y yo no tengo la ley. Le puedo entregar un minuto de tiempo. Gracias Gracias por la solidaridad, senador, porque, presidenta, yo le quiero decir una cosa, usted ordena el debate, pero usted no tiene facultad ni poder absoluto para meterse en la palabra de los congresistas, y lo ha hecho en varias oportunidades. Lo hizo conmigo en la anterior sesión, lo hizo con el senador Flores, lo hizo en la ponencia de Abella. Siempre es con quienes estamos a favor de los trabajadores, siempre es con quienes estamos en contra de su ponencia y las marrullerías que ha venido haciendo. Sí, estas señoras son solo apariencias, solo aparecen en elecciones para decir que salvan el mundo cuando en realidad hacen todo lo contrario. Ni un voto más por estas mujeres que un día se venden de una forma y terminan siendo otras. Lo que dice aquí Lali Sesmil es verdad. Ni un voto más por Angélica Lozano. ¿Qué le pasa al pueblo trabajador? No vayan a ponerla otra vez en el Senado. Que sufra llegar allá para volverse a reelegir. Esta señora había dicho que no iba más al Congreso, pero ahí está encima porque les hace falta la platica, señores. Es que la gente se cansa y se informa. Les pedimos que compartan masivamente esto para que llegue a todo el mundo. Ustedes sí saben cuál es la segunda cínica, más cínica, pero re cínica, ¡ay, cínica! El recargo nocturno no es un regalo. Usted se lo ganó trabajando duro y lo logramos nosotros con mi iniciativa que empieza el 25 de diciembre a regir en la reforma laboral. ¡Feliz Navidad! Ah, tan parecido al colevadito, ¿no? Es que son bien cínicos, en serio que sí. Indignación total, dicen acá, señores. No creamos más en esta gente, ¿no? Es que Colombia amaneció indignada con esto de la señora Angélica Lozano. Miren lo que dice aquí Lorena Mesa. Sucia, inmunda. ¿No viste a la Angélica Lozano? Y lo logramos nosotros. Queriéndose sacar los honores del tema de la recuperación del recargo nocturno desde las 7 de la noche, que se logró gracias a la reforma laboral del presidente Gustavo Petro, pues de la bancada del Pacto Histórico. Dale, la degenerada esa. Después de todo lo que pasó, o sea, bebé, yo te estaba contando, ¿tú te acuerdas? Yo siempre te estaba desatrasando, pero vuelvo y te desatraso. Eso de la reforma laboral fue guerreadísimo, fue sufridísimo. Que sí, que la vamos a hundir. Entonces el presidente salió y dijo, no, ni mergas, si van a hundir la reforma laboral, nosotros vamos a hacer la consulta popular. Y nosotros dijimos, sí, la consulta popular, y no nos vamos a dejar y vamos a salir todos. Entonces esa gente salió así como que, ay no, ¿cómo van a hacer la consulta popular? Entonces no la hundamos. Pero como se supone que esa gente ya había votado que para hundirla, entonces había una apelación ahí en el camino, y entonces a la hora del té dijeron, no, no la vamos a hundir, y los otros dijeron, sí, sí la vamos a hundir, ya sí. Entonces a la hora del té votaron para afectar a la gente y para hundir la reforma y toda la vaina, y esa Angélica Lozano estuvo metida en ese zafarrancho. Después de que la hundieron, llegaron y había una apelación que estaba ahí guardada, que estaba engavetada. Entonces sacaron la bendita apelación, cariño, ¿te acuerdas que yo te conté? Y cuando la sacaron, salió la Angélica Lozano a decir, ay, que ya iba a salvar la reforma, y entonces quiso instrumentalizar presuntamente la reforma laboral, bebé. Y entonces ahí salieron a meterle la mano y a dañarla, y entonces casi se la tiran y le hicieron un poco de cosas bien feas en contra de la gente y todo, como por ejemplo la validación del trabajo por horas, y eso es terrible porque eso afecta muchísimo los derechos laborales de la gente. Y entonces ahí decían, no, el mismo gobierno decía, no, va a tocar hundirla porque es que si esa gente la prueba así, en vez de echar para adelante, echamos para atrás. Y entonces estábamos en ese sufrimiento y en ese tira y afloje, y a la hora del té se logró salvarla con la lucha del Pacto Histórico y sobre todo de Mafe Carrascal, que le pegó durísimo. Cuando ya se logró, todos muy contentos y celebrando, y
entonces así como que, y Mafe Carrascal todos la amamos y la amábamos y la seguiremos amando. Y entonces sale el Angélica Lozano a decir que ha sido gracias a ella, que ay, porque que ay, no, que ella hizo un esfuerzo grandísimo. Y entonces nosotros nos dimos cuenta que la degenerada esa estaba queriendo llevarse como que los honores del tema de la reforma. Pero entonces Mafe Carrascal la frenteó durísimo. Y la gente también dijo, inclusive yo saqué un video donde dije, y recuerda, cariño, no votes por Angélica. No votar por Angélica, por favor. Volvemos y lo repetimos. Y la última desenmascarada es para el señor JP Hernández, ¿no? Que es otro mitómano que le gusta engañar al pueblo, decirse y proclamarse el senador del pueblo, pero en realidad es otro baboso más, ¿no? Pues vamos a ver qué fue lo que dijeron, porque este señor sacó unas fotografías para joder a Iván Cepeda, pero tratando de engañar a la gente. El 4 de noviembre, desde la plenaria del Senado, el congresista JP Hernández acusó al precandidato presidencial Iván Cepeda de ser el candidato de las FARC, y lo hizo mostrando fotografías en físico de Cepeda junto a guerrilleros y políticos de izquierda. El video se hizo viral en redes sociales. Meses atrás ya venían circulando varias de las imágenes con la misma narrativa, que Iván Cepeda es el candidato de las FARC y esas fotografías lo demuestran. Pero eso es engañoso. Hernández, así como múltiples usuarios en redes sociales, ha sacado el contexto, recortado y manipulado las imágenes. En realidad, Iván Cepeda no integró ni hizo parte de ningún grupo guerrillero en Colombia. Acá el contexto uno a uno de las imágenes. Como si fueran dos fotografías distintas, y el senador Hernández mostró esta imagen donde Cepeda aparece con los guerrilleros de las distintas FARC, Jesús Santrich e Iván Márquez, hoy líder de la segunda Marquetalia. Pero veamos los hechos. La fotografía fue tomada en 2017 en la Feria del Libro de Bogotá, durante el lanzamiento de un texto sobre Timochenko. La foto fue recortada para ocultar que había otras personas presentes, un autor del libro y un académico. El evento fue en un auditorio y en su momento Santrich y Márquez eran firmantes del acuerdo de paz. En la imagen, ambos salen de la Fiscalía General y se dirigen a la sede del partido FARC, donde se realizaban reuniones en el marco de las negociaciones del proceso de paz. Además, el agradecimiento de Santrich a Iván Cepeda, mencionado por JP, fue por su función de defensor de la paz y no por ayudarlo a salir de la cárcel como se mencionaba. El senador afirmó: Eso no es usted, Iván Cepeda, que está empuñando la mano y celebrando con alias de Romaña de la FARC. El contexto de esta foto no es una celebración amistosa o íntima, sino el festejo posterior a la firma del cese al fuego definitivo entre el gobierno colombiano y las FARC en La Habana, junio 23 de 2016, dando un último paso crucial para culminar la guerra entre ambos bandos. JP también mostró la imagen de Iván Cepeda en un atril de las FARC con varios integrantes de este grupo armado de fondo. Cabe destacar que se trata de una liberación política, donde hay dirigentes políticos como el ministro conservador Álvaro Leiva, el senador Iván Cepeda y los exparlamentarios Ali Uribe y Gloria Flores, durante las negociaciones de paz entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. JP Hernández mostró esta imagen diciendo que estaba el senador Cepeda con Maduro y Hugo Chávez. Muertos de la risa, celebrando quién sabe qué. No mencionó que Chávez fue un aliado para el expresidente Santos y una figura clave para poder concretar el proceso de paz con las FARC, donde Iván Cepeda era veedor y defensor de los diálogos de paz. JP Hernández únicamente dijo que la imagen aparecía de Iván Cepeda con el cabecilla del ELN, pero no mencionó que esta foto fue tomada después de una negociación suspendida con el ELN, donde el senador afirmó que estas acciones dan muestra del poco interés que tenía ese grupo armado de comprometerse con la paz. Las últimas dos fotos hacen referencia a trios antiguos del senador Iván Cepeda, por medio de su cuenta de X, como mejor ahora que estas publicaciones sí fueron reales y que no están descontextualizadas. Entonces, la mayoría de estas fotos fueron captadas en escenarios de procesos de paz, en los que Iván Cepeda cumplió su rol de negociador de paz, más no en un contexto secreto o ilegal, como estas acusaciones sugieren. Las imágenes son poderosas, pero sin contexto pueden convertirse en herramientas de desinformación. Entender el origen de cada foto evita conclusiones rápidas y narrativas manipuladas, sobre todo en época de elecciones. Bueno, aquí estas jóvenes estudiantes desenmascaran a JP Hernández, ¿no? Katy Jubinao mintiendo y defendiendo a los ricos con Colfuturo. Angélica Lozano diciendo mentiras que gracias a ella es que los trabajadores tienen recargo nocturno y que voten por ella al Senado. Hágame el favor. Y la última, JP Hernández sacando de contexto fotografías de Iván Cepeda cuando sirvió de veedor al proceso de paz de Juan Manuel Santos. Aquí acabamos las mentiras. Por eso les pedimos que compartan masivamente, porque esto no saldrá en los noticieros del establecimiento. Muchas gracias y hasta pronto.